Bien, hoy vamos a trabajar el tema de la demanda. Empezamos un poco el curso pasado con lo que es la parte introductiva de la demanda. Vamos a volver brevemente sobre eso. Y vamos a trabajar qué es lo más importante en el armado de la demanda, la parte previa. Vamos a hacer como una especie de panorama. Después, algunos de los puntos, específicamente los costos, gratuidad, los va a retomar en una clase específica Darío. Y bueno, por supuesto, lo que quede pendiente también veremos de trabajarlo, pero la idea de este curso es terminarlo antes de la feria, así que hoy vamos a tratar de la demanda verlo lo mayor posible. Y más que nada, la invitación está a que frente a cualquier cosa que quieran ir hablando, lo pregunten, lo discutamos, lo debatimos en este momento y abierto a todas las interrupciones. No, no hay ningún problema por eso, todo lo contrario, nos ayuda por ahí a clarificar algún punto o a verlo desde otra perspectiva. Bueno, hay un texto, perdón, este era un fallo, que en todo caso después lo vamos a hablar bien, contra Chevrolet, ya se los había preparado, también lo vamos a mandar al grupo, y este link ya se los habíamos pasado al grupo, o sea que lo tienen, es básicamente una guía de lo que vamos a hablar ahora, respecto de la parte previa a la demanda y después de la demanda propiamente dicha, habiendo acompañado también acá un modelo, si mal no recuerdo tendría que estar por acá, demanda modelo, el punto 7, que es una demanda que efectivamente fue ingresada en su momento y que incluso tuvo sentencia, pero bueno, lo usamos más como modelo para criticarla. Tomen esa aclaración importante porque nos sirve más que nada para ver todos los errores de cómo fue cambiando el fuero. Entonces, yo les diría que no use la demanda directa, sino que justamente a esa demanda le agreguen todo esto que estamos analizando ahora y discutiendo para completar. Algunas cuestiones que ya empezamos a hablar la vez pasada respecto de agotar completamente la vía antes de ingresar la demanda y aprovechar que en los casos de derecho del consumidor, del fuero del consumidor, tenemos entes especializados que nos pueden generar gran parte de la prueba con expedientes administrativos, ¿no? Dijimos un caso por ahí de telefonía, creo que este que vamos a ver en la demanda modelo es de telefonía, y tenemos todo el expediente de NACOM, que nos sirve para ver qué fue lo que ocurrió con la denuncia en ENACOM, cómo actuó el ente, cómo respondió en este caso Telecom a estos reclamos. Ya todo eso sirve muchísimo para lo que es la materia probatoria, digamos, facilitarnos el armado de la demanda y la prueba sobre todo de la demanda. Después habrá que oficiar a ese ente. Y también recordemos, esto lo digo varias veces porque normalmente nos olvidamos, que todo este procedimiento prejudicial se paga, ¿no es cierto? Genera honorarios, me refiero más específicamente, honorarios que deberían estar a cargo de la empresa y que normalmente, y hace poco estuve revisando una serie de demandas de otros colegas porque en consumo, uno antes de demandar, y acá también viene otro consejo importante, busca demandas similares que le hayan hecho a la misma empresa. En eso es bastante útil, digamos, el SAC o el conjunto de colegas que podamos conocer que nos digan, nos tiren consejos o nos den a lo mejor algún modelo o algún recurso referente a herramientas, digamos, de la misma empresa que vamos a demandar. Y bueno, como me pasó que estaba justo viendo para hacer una demanda, una serie de demandas parecidas, habré analizado unas 10 demandas, ninguna de colegas distintos, ¿no? 10 demandas de colegas diferentes, ninguna tenía el pedido de regulación del procedimiento prejudicial, que eso lo establece el Código Arancelario, establece de hecho un monto de 6 IUs para el caso de que no haya acuerdo, y por supuesto lo vincula a la base definitiva del juicio, un porcentaje definitivo para el caso de que se regule judicialmente. Entonces es importante eso tenerlo en cuenta al momento del pedido, ¿no? No nos olvidemos que la parte prejudicial nos sirve para obtener la posición de la empresa, nos sirve para generar prueba del expediente y nos sirve también porque sobre eso después podemos pedir honorarios y regulación cuando trabajamos, fuimos a las audiencias, hicimos todo la parte del tránsito, de lograr cerrar el procedimiento prejudicial. En esto también me parece importante mencionar lo que es la prejudicialidad específicamente, para que más allá que lo vieron, lo vamos a repasar. Ley de mediación, a ver, creo que está, habíamos publicado en el sitio web. Acá está.
Son muchas cosas que las pongo en mi sitio web directamente, pongo lo que busco y el dominio del sitio web y ya lo tengo más cerquita. Recuerden que la ley de mediación 10.543 establece en el artículo 6 que quedan excluidos del ámbito de la mediación previa las causas relacionadas, dice, a la ley de defensa del consumidor en la medida que se acredite el cumplimiento de la etapa administrativa previa ante organismo nacional, provincial, municipal competente o las asociaciones de consumidores. Fíjense que hay mucha amplitud para reclamar ante los entes específicos o las asociaciones de consumidores. Entonces, esa parte ya la vimos, ¿no? Pero simplemente para recordar que al momento de la demanda, esto tiene que estar cumplimentado. Si no, no va a salir un decreto que nos va a decir, previo a todo, acredite el cumplimiento de la etapa a través de un certificado que nos puede extender a alguno de estos organismos, la asociación de consumidores donde hicimos el trámite, o el ente de mediación, que repetimos nosotros consideramos que en realidad no deberían llevarse al centro de mediación las causas de consumo porque son materia de orden público. Pero por ahora no hay problema en los tribunales, las están recibiendo al igual que los órganos específicos referentes a la materia de consumeril. Bueno, otra cosa que también la dijimos es la importancia de explicarle al cliente todos los problemas que puede haber en una demanda, que no es algo que por más que tenga razón, por más que recién Magalí nos comentaba un caso contra Volkswagen, bueno, por más que Volkswagen sea el peor del grado, que haya hecho cosas, conductas desleales, que nos mintió al momento de la contratación y que incluso podamos probar todo eso, no es garantía de que la demanda nos va a salir favorable. Y acá tenemos que ser totalmente claros con el cliente y por eso también yo les aconsejaba la firma de un consentimiento informado al estilo de los que incorpora el Código Civil y Comercial actualmente. Ponen Código Civil y Comercial, lo vamos a hacer para que ya lo vean, de la Nación, y ahí dentro vamos a poner consentimiento informado. Fíjense el artículo 59, es para materia de salud, ¿no es cierto? Consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en salud, y dice todo lo que debe informar, estado de salud, pues bueno, todas las cuestiones. Bueno, esto mismo uno lo puede tomar y hacerlo similar para, en vez de un estado de salud o un procedimiento de salud, un procedimiento judicial. Y le hacen firmar que le dijeron claramente que no garantizaban el resultado del pleito, así si el día de mañana le va mal, ustedes se quedan tranquilos de que al cliente le avisaron que era riesgoso. Y bueno, después también está aquellos que no cobramos en el caso de que el juicio no sea favorable, pero eso cada abogado puede decidir hacerlo. Desde mi criterio lo importante es informarlo, ¿no? Si aunque perdamos vamos a cobrar, es importante que el cliente eso lo sepa por una cuestión ética. También hablamos brevemente del tema de los gastos, lo repasamos. Hacer una demanda es la parte posiblemente más importante, sí, definitivamente es lo más importante de un juicio, la demanda, en materia de consumo y yendo por el actor, y además de ser lo más importante, es lo más trabajoso si se hace a conciencia, si se hace estudiando la jurisprudencia, haciendo la investigación de la empresa. O sea, realmente la demanda nos puede llevar desde 5 minutos, cuando metemos la demanda apurado el último día porque, no sé, queremos pagar los aportes en diciembre y tenemos que meterla rápido, nos puede llevar varias semanas o meses el trabajo de exploración. Muchas veces los clientes eso no lo entienden, piensan que la demanda es escribirlo y son las páginas que ocupen. No, cada página, si está pensada, y de eso vamos a hablar ahora, lleva un trabajo muchas veces previo de investigación, de recorrido de tribunales. Ahora por sistema se facilita, pero no del todo, el acceso a los expedientes. A veces tenemos que ir personalmente a los juzgados a pedir, a recordar que no nos cargaron en SAC. Hay mayoría de los expedientes todavía son en papel, o sea que muchas cosas vamos a tener que ir con la cámara de fotos a sacarle las fotos a las sentencias ahí al juzgado. A veces la sentencia no la pueden pasar, otras veces no, en fin. Y a veces no es tampoco resoluciones del juzgado, sino parte probatoria que nos interese un caso que no va a estar cargada en sistema. Así que bueno, lleva un trabajo importante, tanto el estudio de jurisprudencia, el estudio de la empresa, y acá aprovechamos a introducir otro elemento fundamental respecto de la decisión de demandar.
La demanda puede estar perfecta y en el juicio podemos hacerlo todo bárbaro, pero si digamos, si nuestra contraparte, si la persona que estamos demandando es insolvente, lo que nos va a quedar es después un hermoso, la sentencia, un cuadrito que no nos va a servir para nada, ¿no? Porque si la empresa o la persona que demandamos es insolvente, vamos a estar en un problema. De hecho, hace unos días nos salió una sentencia contra una persona que vende unos termotanques solares, una cosa así, y es una persona física. Y yo no sé hasta qué punto ya en una indagación previa no tiene nada, no vemos bienes. Así que es complicado por ahí y es un trabajo que debe hacerse previo a meterse en el trabajo del desarrollo de la demanda, la viabilidad de reclamar. En la mayoría de los casos de consumo, cuando son grandes empresas, que son a su vez la mayoría de los casos, vamos a encontrar solvencia del otro lado, porque bueno, en principio las grandes empresas son solventes y tienden a durar en el tiempo. Pero hay que tener cuidado y recurrir bastante a la información porque muchas grandes empresas siempre están al borde del concurso, de la quiebra, eso pasa todo el tiempo. Eh, y por otro lado, también cuando no estamos seguros de la solvencia de que una gran empresa, será también materia conversar con el cliente. ¿Qué hacemos? Es como otro ítem para pensarlo respecto del convenio de honorarios. ¿Qué hacemos para el caso de no poder, que no sea viable ese caso? Un segundito, los voy a interrumpir y ya volvemos. Bien. Bueno, respecto de los gastos, de nuevo, habíamos dicho un monto que tiene que ver siempre con la complejidad del caso, pero entre 10, 20, 30 US, ahí habrá que hablar también con el cliente cuál es la cuantía, cuánto hay en juego. Es una pregunta básica, ¿no? Ya de la parte de la atención de la consulta, cuando empieza el caso, de cuánto estamos hablando, de qué monto estamos hablando, de qué repercusión tiene este caso, que en el caso de consumo va a tener dos elementos. ¿Cuánto es el caso en sí? O sea, si es un caso de autoplan y hay un problema ahí con la cuota, bueno, ¿cuánto es la plata que se está discutiendo respecto de ese plan o de ese monto que pagó y no le devuelven, o de la cuestión objetiva de capital que hay en juego? Y después vamos a tener que evaluar cuánto hay en cuantía respecto del daño punitivo, ¿no? Ahí tendremos que compararlo con otros casos. Entonces, la cuantía del caso por ahí puede valer 2 pesos en términos de es un problema menor o ni siquiera tiene base económica, pero el caso puede ser grande respecto a la posibilidad de demandar por un daño punitivo importante, por un monto grande, y bueno, ese será también un elemento que vamos a valorar al momento del cobro de este anticipo, que de nuevo es, por lo menos como nos manejamos nosotros en el estudio, cobrando siempre un anticipo para armar esa demanda, y porque después, si por cualquier motivo no se puede seguir adelante con el proceso, recuerden que la demanda la hacemos antes de ingresarla. O sea que en ese transcurso que terminamos la demanda y le ponemos Será Justicia a su ingreso en el sistema, y muchas veces, bueno, no sé si quieren que hablemos un poquito después del tema SAC, si surge alguna duda, si alguien ya tuvo alguna cuestión, lo charlamos, pero a veces también pasa lo normal. Esto de nuevo no va a estar escrito en ningún libro, pero es lo que se suele hacer, es que uno le hace firmar al cliente el petitum, ¿no? La última hoja. Y después sobre eso arma la demanda y después la ingresa. Entonces ahora tenemos con el tema que es expediente electrónico y la demanda se ingresa, que algunos juzgados piden que la demanda esté firmada en el formato que la genera el sistema. Y eso es un problema porque implica ingresar la demanda primero y luego, o sea, quizás está pensada desde el formato de apoderado, no sé por qué lo han hecho así el sistema, pero hacerla firmar en el formato que la hace el tribunal implicaría primero ingresarla y una vez que esté generada, hacerla firmar. Hay una opción en el sistema para dejarla grabada y después terminar el trámite, pero de todos modos, ya cuando la ingresamos es porque ya la terminamos de escribir. Entonces, por eso
por todas esas cuestiones que pueden pasar, que en definitiva después ese proceso no se lleve a cabo o inicie y luego no prosiga, lo mejor es asegurarnos al menos los honorarios de ese tan importante trabajo y hacerlo según el monto que nosotros estimemos, ya sea por, por la dificultad del caso o también por nuestras necesidades económicas ya particulares de cada abogado. Sobre eso no hay ningún tipo de imposición respecto de la ley arancelaria. Bueno, y otra cosa que también habíamos comentado un poco, pero me parece importante repetirlo y subrayarlo, es la conveniencia, y ahora más aún esto del proceso oral, de entrada, digamos, ya desde el momento de armar la demanda y ya el proceso en sí, tratar de llevarla al menos entre dos colegas. Tampoco da para mucho más, a lo mejor tres, sobre todo las demandas simples que son las que estamos viendo ahora, en el sentido de que, sobre todo ahora que se apunta mucho al proceso oral, la demanda el proceso va a tener audiencias, y esas audiencias pueden implicar nuestra presencia, que no vamos a tener ningún tipo de justificación para no estar, y entonces contar con un colega que vaya a esa audiencia, que sepa el caso, que haya ya trabajado la demanda, es importante para no tener después que explicar todo. En fin, en eso hay absoluta libertad, por supuesto, pero bueno, es un consejo que traten de tanto trabajar las demandas como luego los procesos, al menos más de una persona, porque después el proceso de demanda, presencias y cuestiones que hace falta contar con colegas. Vamos a la demanda en sí, y ya entrar a ver algunas cuestiones básicas que van a ir surgiendo, y sobre eso vamos a ir hablando. Bueno, como ven, esta es una demanda eh, real. No sé si fue la última versión que ingresó, pero bueno, prácticamente eh, estaba en estos términos y tuvo una sentencia. O sea, esta es una demanda que efectivamente terminó, pero bueno, hoy, a vistas del paso del tiempo y lo que hemos ido aprendiendo en materia de consumidor, hay muchísimas cuestiones que es conveniente tener en cuenta al momento de realizarla. Bueno, de la parte introductoria no hay mucho que decir, son los datos que fija el Código Procesal como obligatorios: el nombre, bueno, el DNI, el estado civil, la profesión. Ahí mismo comparecemos, fijamos nuestro domicilio del estudio, también ahora se suele poner el mail. Algunos ya de entrada declaran su condición frente al IVA. No tiene sentido, porque lo importante va a ser al momento ya de que pase a resolución declarar nuestra condición frente al IVA. Y después pasamos al objeto, donde básicamente es el pedido, lo que nosotros planteamos como pretensión. Algunas demandas diferencian entre objeto y pretensión. Para mí eso suele resultar confuso y puede hacer que después, al momento de la sentencia, el juez tome como referencia el objeto y se olvide de la pretensión, o viceversa. Entonces yo creo que lo más simple y minimalista y diferenciada cada categoría que hacemos de cada cápite es mejor. No recordemos que los jueces después van a leer. En esto les recomiendo, en mi canal he subido una conferencia que dio el doctor Tambusi, autor de un libro que está en la biblioteca del colegio, muy bueno, sobre toda la materia de derecho del consumidor, y que ahora está del otro lado de la barandilla. Digamos, creo que es secretario de un juzgado nuevo que sacaron en Ciudad de Buenos Aires, estos juzgados, estos fueros de consumo, y ahí nos habla y nos hace una arenga en esa conferencia: por favor, no escriban en forma poco clara y no escriban de más, traten de escribir poco, porque en tribunales leemos muchísimo. O sea, tenemos muchísimo material que entra permanentemente, entonces cuando uno mala complica, va a jugar en nuestra contra, ya sea porque se va mal disponiendo quien lee, o porque por una confusión termine jugándolo en contra accidentalmente. Yo en esto prefiero objeto bien claro, y ahí poner todos los puntos concretos de la pretensión, y no dividirlo con otro punto de desarrollo de la pretensión. Sí, lo que se puede hacer es dejar para sus rubros específicos la explicación de cada rubro. O sea, en el objeto podemos poner los rubros directamente, o simplemente una cuantificación, y luego en cada rubro aclarar por qué pedimos esa cuantificación. Vamos a ver cómo está esta, y de ahí van a ir surgiendo las críticas de cómo lo podríamos hacer ahora o mejorar.
También está habilitado, Darío, a opinar en contra de esto. Normalmente lo hacemos eh, naturalmente cuando vemos una demanda o un escrito viejo. Nos damos cuenta de que esto lo podríamos hacer ahora mucho mejor, pero bueno, forma parte del gaje del oficio equivocarse para mejorar. Que vengo a promover demanda contra Telecom, bueno, el domicilio de Telecom, solicitando se condene a la misma a abonar en concepto de indemnización por daños y perjuicios y reembolso de facturas abonadas, o sea, está todo junto, la suma de pesos 140.264,61 centavos, con más intereses, gastos y costas. Bueno, después le agrega que en virtud de encuadrar la presente causa en ley de defensa del consumidor, solicito se dé la presente trámite abreviado y beneficio de gratuidad. Hoy, normalmente, este punto de la gratuidad lo ponemos aparte. ¿No? Le hacemos un acápite específico de gratuidad, donde le recordamos esto. Bueno, acá ya se lo metíamos en el objeto. Fíjense que acá, en este caso, está básicamente como si fuera una demanda de pesos, todo acumulado, una cierta cantidad de pesos, y no detalla, ni siquiera dice acá daño punitivo, ni daño moral, no menciona. Y no es necesario hacerlo. ¿Cómo lo haríamos hoy? ¿Cómo lo cuantificaríamos hoy? En primer lugar, yo no creo que pondría para una demanda de este tipo el monto en el objeto. Yo lo que pondría sería parte del monto, a lo mejor la parte de lo que son el reembolso de las facturas, y pondría más daño moral, más daño punitivo, más daño emergente u otros rubros que detallaré más abajo. Entonces no le pongo acá, le detallo los puntos que le voy a hacer para que luego cuando el juez resuelve no se olvide de ninguno, están todos puestos en los objetos, pero no los cuantifico, no los cuantificaría porque eso puede traer después problemas de un montón de cosas. La cuantificación la haría en cada rubro específico. De nuevo, eso es bastante libre. Lo importante es que esté mencionado. Pero digo, sobre todo si vamos a trabajar sobre modelos y demás, para no confundirnos y para que no haya contradicciones, porque después yo le pongo acá, y por daño punitivo 200.000 pesos, y después cuando hago la del daño punitivo le pongo otro monto, y después meto la demanda y me olvidé ese control, y me quedó dos montos diferentes, me van a emplazar a que aclare, va a quedar mal, o a lo mejor pasa hasta sentencia, y en la sentencia directamente toman alguno de los montos, el menor, y se olvidan que había otro, y bueno, ya está, fue culpa mía de poner dos montos. ¿No? Entonces, por ahí, cuanto menos veces se repitan las cosas, mucho mejor a la contradicción. Bueno, eso en relación al detalle del objeto. Puede haber demandas, como por ejemplo las que ahora están bastante de moda, por decirlo así, en nuestro fuero, que son las demandas de deber de información, en la cual lo que nosotros vamos a detallar son puntos específicos sobre los que queremos que la empresa nos dé información. Entonces ahí también yo lo pondría en el objeto, bien claro, sobre qué quiero que me dé información, ¿no? El detalle, punto 1, punto 2, punto 3. Eso de enumerar y hacer acápites también sumamente aconsejable. Acá está, como ven, un párrafo, ¿no? Un párrafo todo, un chorizo de información de texto. Bueno, hoy yo aconsejaría enumerar y poner pido, tanto por reembolso de facturas abonadas, tanto por daño moral, no le pongo tanto, digo, el rubro daño moral, el rubro daño punitivo, como para que no se olvide nada de lo que le estoy poniendo. Parece una pavada, pero después se olvida. Otra cosa que es fundamental, y aunque parece absurdo, que poner la palabra mágica intereses es lo que nos permite después cobrar intereses, lamentablemente muchos jueces consideran, y diría que la mayoría, que si uno no hizo reserva o no puso con más intereses, está renunciando a los intereses, ¿no? Está ese entendimiento, digamos, de la época de Vélez Arfield, de que lo que no se dice, en materia de consumo, uno trabaja con otros principios de protección al consumidor, y como el que está demandando desde el consumidor, se entiende que porque el abogado se olvidó de poner intereses, no quiere decir por eso que vamos a dejar que el consumidor caiga bajo el flagelo de la inflación y todo lo que esté demandando se lo coma la propia desvalorización de la moneda. Pero
En la mayoría de los casos los jueces no lo entienden así, la palabra inflación no está en el Código Civil, y si yo no pongo la palabra mágica intereses, me puedo perder los intereses y después me dan los 140.000 pesos y ni un peso más, ¿no es cierto? Porque no dije la palabra interés. Así que anótenlo bien, eso a fuego, siempre hay que pedirlo y por supuesto ahí mismo gastos y costas, y ahí yo en eso le pondría, ya con todo lo que vimos más específicamente, pido la regulación de honorarios por las tareas prejudiciales. Ya en el objeto también lo pido, porque se supone que es un gasto que tuvo el consumidor y que ahora está pidiendo que también entre dentro del reclamo. Bueno, acá vamos a ver que estamos ya con la parte de los hechos. En esto, si lo miramos, es bastante, ya con verlo nomás, fíjense que están viendo pantalla, eh, no hay formato, no hay puntos. Como los casos de consumo suelen tener su complejidad o algo que explicar, cuando son muy complejos, yo además de los hechos suelo agregar o aconsejo que agreguen una cronología, ¿no? Poner como un cuadrito donde el juez pueda ver rápidamente qué pasó en base a fechas, así como un listadito que facilite una especie de cuadro sinóptico de los hechos para guiarlo. Pero más allá de eso, aquí es donde tenemos que desplegar alguna calidad literaria, no digo en un sentido de literatura artística, pero sí más bien de la literatura de marketing, ¿no? De poder vender, de poder contar una historia. Por eso yo acá en el link les agregué este videito, dice 10 claves para hacer storytelling, que es un término de los yankees que inventaron todo esto, en este caso es para contar una historia para vender, ¿no? Es del marketing. Pero los puntos que hay que revisar son siempre los mismos, ¿no? Definir cuál es el público objetivo. Este es un resumen de lo que dice ese video, después lo ven tranquilo. Dice, definir cuál es el público objetivo. ¿Cuál es el público al que le estamos hablando? Un juez. Recuerden a quién le estamos hablando, ¿no? No le estamos hablando a la empresa ni a la contraparte, le estamos hablando a un juez. Y los jueces tienen su forma de pensar, su forma de entender, sus cuestiones que le da sensibilidad y sus cuestiones que no le importa nada. Entonces, en eso hay que poner un poquito, un esfuerzo, cómo piensa una persona que está en tribunales en Córdoba y es juez. Ese es nuestro público. Bueno, ¿qué emociones? Generar cierta emocionalidad, esto es bastante fácil en un caso de consumo, porque casi siempre el consumidor es el que es perjudicado y hay que buscar una empatía del problema que tuvo, etc. Punto 3, fíjese, hazlo sencillo, ¿no? Tiene que ser claro, esto lo insisten todos, los jueces todos. Siempre hay una idea de que por poner muchos gerundios o frases rebuscadas, y es todo lo contrario, ¿no? Cuanto más simple, y es más, ahora a los jueces les están pidiendo, en esta sentencia de Chexa que salió la semana pasada, también de un autoplan, el mismo juez dice, voy a hablar en lenguaje sencillo porque es lo que nos están pidiendo que hagamos. O sea, ahora se supone que debe ser sencillo. Sencillo no quiere decir chabacano o que no alcance un nivel mínimo, pero tiene que ser claro. Tanto el lenguaje como la redacción, como las ideas que ponemos. Bueno, crear empatía, buen humor. En esto yo no sé hasta qué punto, digamos, lo de buen humor, obviamente está pensado para marketing, pero no sé hasta qué punto no es una muy buena idea hacer algún giro que permita dejar en claro en el juego, una vez que lo ganamos al juez, no es que le voy a contar un chiste, pero alguna situación insólita, ¿no? Algo, y fue no sé, hace poco tuvimos un caso que también está subido los alegatos al canal, y fue real, digamos, fue real que el consumidor fue al banco y le rompieron en la cara la nota, ¿no es cierto? La nota de reclamo se la sacó. Bueno, eso se puede contar en forma graciosa o que genere alguna empatía, que es el siguiente punto, y que ya le meta desde el momento de la lectura de los hechos la idea de, le genere como el sentido de empatía para favorecer al consumidor o a quien esté por el lado de la actora. Bueno, cree escenarios, también es un consejo básico, digamos, de cómo contar una historia, o sea, cómo se dieron estos hechos en relación a la relación que fue teniendo lugar entre las partes, los detalles, o sea, aunque no parezca, si uno tiene la prueba de un determinado mensaje, una determinada cuestión, yo veo que muchas demandas
se transcriben las conversaciones enteras, no se ponen toda la conversación de WhatsApp, ponen toda la... Yo no sé si tanto, justamente para resaltar el detalle no puede estar toda la conversación, pero sí puede haber a lo mejor, le podemos acompañar como prueba toda la impresión de la conversación, pero poner un punto que sea como muy notorio, como resaltado para poder transmitir esa veracidad de la historia, ¿no? Todos sabemos que si yo le digo, no, porque vos me prometiste tal cosa, y yo digo, no, no te prometí eso, ¿cómo que no? Si estabas con la corbata a cuadro, y le digo eso y ya, yo quedo con la idea de que no, capaz que estaba, porque si se acuerda que tenía la corbata a cuadro, a lo mejor ese detalle que hace que sea mucho más creíble la historia. Y si ese detalle lo podemos probar, toda la historia refuerza su contenido de veracidad y demás. No sé, Victoria, si querías acotar algo. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, medio bajo, medio bajito. Escuchan bien, tengo un problema con el micrófono. Voy a tratar de hablar fuerte. Lo que quería decirles acerca del storytelling, que vamos a compartir un artículo que está bueno, es que cuando alguien hace una redacción de los hechos sin esforzarse mucho, o cuando hace un Frankenstein de copy y pegue, se nota. Es decir, ponga mucho esfuerzo al relato de los hechos, porque esa es lo que va a definir sobre todo la prueba y sobre todo la empatía del Estado judicial o del Estado que lo va a leer. Si hacen un copy de cosas que más o menos funcionan o que les parece que está bien, bueno, no está bien, no es lo que parece y se nota cuando hay un copy-paste. Es un relato de los hechos pormenorizado, tratando de generar empatía en el que lo lee y que el que lo lea diga, sí, la verdad que tiene razón, pobre persona la que le pasó esto. Eso es algo que se los digo porque se escucha bien por momentos. Bueno, simplemente esfuércense en el relato de los hechos. Bien. Bueno, con motivo, digamos, de dar una especie de, dar una mano, entre comillas, una herramienta. No es que esto lo vayan a usar como para todo, pero sí me parece que nos sirve para pensar y ayudarnos a armar. Les dejé como una especie de formulario de storytelling, digamos, de cómo armar una historia, que nos va guiando, ¿no es cierto? Nos va diciendo guía e instrucciones. Es una guía en 3 actos para poner los personajes, la situación, bueno, y va usando, no sé, acá pone, hace referencia a la película Buscando a Nemo para ilustrar algunos puntos, por ejemplo. Entonces dice, bueno, ¿cuál es la cuestión moral que encierra tu caso? Fíjense que todo es aplicable a un juicio de consumo, ¿no? Donde fue perjudicado, estafado, lo que sea, un consumidor. ¿Cómo tenés pensada la escena central de tu caso? ¿Tenés pensados algunos personajes? Bueno, y lo van completando, tiene varias páginas este formulario. Y después, con todo el resultado de esto, les va a permitir revisar si han tenido en cuenta todos los puntos para la historia. Otro dato fundamental, eso está en el link que les pasé del tema de la demanda, lo agregamos después. Otro punto fundamental, acá lo había puesto como punto 11, pero bueno, me viene a la cabeza ahora y es importante tenerlo en cuenta. Desde el momento de la consulta, de la primer consulta, o sea, muy lejos de la demanda, ya hay que decirle al cliente que tome nota de todo, que vaya anotando la historia y muchas veces, incluso para la consulta, yo ya le pido, a ver, tráigame todo por escrito, mándeme un mail bien completito o hago un documento de Word, porque después se olvida. O sea, esto hoy en día más que nunca tenemos tanta información que nos olvidamos todo el tiempo de las cosas si no están registradas. Entonces, tenemos que tener bien clarita la narración del cliente y luego eso nosotros tenemos la obligación de pasarlo por esa parte más de marketing para que la historia sea atractiva. Si no es atractiva, se va a leer muy por encima, haciendo todos esos elementos que destacamos, y aparte traducirlo, ¿no es cierto?, en cuestiones que podamos probar, ¿cierto? Las dos guías son, no por el marketing, nos vamos por cosas que después no hay una sola prueba de todo lo que estamos firmando. O sea, no es una historia de ciencia ficción, ¿no? Es una historia real que tiene que estar, que tiene que generar la atracción y la empatía suficiente y que además tiene que anclar sus puntos máximos donde generó la emoción o donde generó la vista del juez en una prueba, ¿no es cierto? Que sea fácilmente comprobable. Eso es básico. Bueno, esta demanda, fíjense, eso lo voy a leer bien rápido los hechos, pero van a ver que del recuerdo que tengo es bastante enredada la redacción. Dice que ya, esto es re normal, ¿no? Empezar las demandas
con el qué. Todo todo ya empieza con qué. No es muy atractivo que empezar cada cosa con que vengo a promover, y no hace falta, ¿eh? No hace falta que las cosas empiecen. Uno puede poner, señor juez, a continuación paso a describir la situación que aconteció, 2 puntos, y empiezo a hablar sin el qué en todos los párrafos. Pero bueno, esta está hecha al modelo tradicional de lo que hoy criticamos. Que en fecha 12 del 7 solicita a Telecom el cambio de domicilio de línea telefónica, pone el número y del servicio de internet ARNET de la avenida Colón tanto, digamos, del barrio Altaverdia a barrio Nueva Córdoba, mediante trámite número tanto, que dicho cambio de domicilio no se efectuó pese a los constantes reclamos que realicé en Telecom, que realicé, en los que Telecom manifestó en cada uno de mis reclamos telefónicos extendidos a lo largo de prácticamente un año que la demora en la prestación del servicio de Internet debida al cambio de domicilio de la línea se debía a un problema de digitalización solucionable en un lapso de 72 horas. ¿Sí? La respuesta que le da Telecom. Fíjense que ahí está como muy cruda la información, o sea, le falta adornar, uno podría poner, me comuniqué con la empleada de Telecom, el nombre, la empleada de Telecom, Laura, que me prometió que en 3 días, bla, 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 y después citarla. Bueno, todos los elementos que hablamos recién. Que ante la falta de respuesta por parte de la empresa, la oficina de Telecom me sugiere dar de baja el pedido de cambio de domicilio, porque la demora sería tal que, según ellos, lo más conveniente para mí, vemos que la redacción es enredada, sería gestionar una nueva línea telefónica. Es por este motivo, bajo el asesoramiento de los empleados de Telecom, que me veo obligada a dar de baja el pedido de cambio de domicilio en fecha agosto de 2013, y gestioné una nueva línea telefónica, habiendo abonado el importe de pesos tanto, según factura que se acompaña. La fecha de baja del pedido de cambio se registra a partir de tal fecha. El 20 de septiembre de 2013 se realiza la instalación de la línea, pero no de internet. En noviembre de 2013, mi hija Lucía, habitante del domicilio, solicita a Telecom el servicio de Arnet móvil. Bueno, entonces pide otra línea. Obviamente es porque el servicio nunca se lo habilitaron. A los gastos mencionados, y pese a que Telecom no llegó a brindarme jamás el servicio de internet en mi domicilio, se produjo la insólita situación de verme obligado a abonar la suma de 131 pesos del 2013, ¿no? Porque si no, no son los mismos pesos de hoy. En concepto de morosidad, según intimación enviada en fecha febrero de 2014 por el estudio Martínez de Alzaga en representación de Telecom. Después de innumerables reclamos, de nuevo, ahí lo de innumerables no dice nada, ¿no? Sería bueno que uno pueda cuantificar más o menos cuántos reclamos se hicieron, cómo se hicieron. Y de los infecundos pagos que realicé a Telecom, la empresa siguió desentendiéndose de su compromiso contractual, negándome el derecho humano a la comunicación que me asiste según el artículo 2 de la ley, bueno, de comunicaciones. Finalmente opté por intentar obtener el servicio interno a través de interpósita persona. Fue así que mi hija Valentina, otra hija, solicitó una nueva línea telefónica para mi domicilio y se le instalaron en el acto. De nuevo, fíjense que es una situación bastante desleal de parte de Telecom, que en el mismo domicilio, cuando lo pidió otra persona, se le instaló en el acto, pero no está remarcada en el texto, está contado como un dato objetivo y no está, digamos, puesto bien el foco en la deslealtad de Telecom de ponerle la línea en el mismo domicilio, pero cuando se la pide otra persona, y el pedido de ella, no había forma que le dieran internet. Bueno, después dice, solicité la baja de la línea por vía telefónica, ya que se me niega la atención personalizada, me fui personalmente a las oficinas, no se concretó la baja porque me cortaron la comunicación. Ahí sí hay un poquito de contar qué pasó. Al día siguiente solicité una vez más la baja, pero me persuadieron de que para evitar futuros pagos, lo aconsejable era pasar la línea a prepaga. Y bueno, sigue insistiendo con todo el problema de que no le pudo haber internet, no le pudieron dar internet, y después cuenta que ante el unilateral y arbitrario incumplimiento de la demandada, inicié, previo a esta instancia judicial, el reclamo ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que así se llamaba en el año 2013, ¿no? Ya cambió 2 veces de nombre. Que según consta en expediente administrativo se resolvió. Y fíjense que acá tenemos ya la resolución de la comisión, en ese momento Comisión Nacional de Comunicaciones, sobre el caso. Intimar a Telecom a proceder a la instalación del servicio básico de telefonía. Una vez cumplido lo dispuesto, deberá notificar a la comisión sobre la aplicación de la presente resolución, notificar el presente decisorio y las partes intervinientes. O sea, ya el ente había intimado a Telecom a realizar la instalación del servicio de telefonía.
ya se lo habían intimado, y pese a eso, la demanda de Telecom no cumplió, con lo cual está bastante constatado el incumplimiento contractual y probado en el expediente de la CNC. Así que con este relato bien plasmado y el cuerpo del expediente de la Comisión Nacional y esa resolución acreditada en expediente, difícilmente que no encontremos una sentencia que sea favorable, porque está probado lo fundamental, ¿no? Más allá de después toda la cuestión procesal de inversión de la carga probatoria, más bien de carga dinámica del proceso, más que inversión en la obligación de la empresa de probar todos los hechos en protección del consumidor. Y acá entramos, terminado el tema de los hechos, con cuáles van a ser los daños y la descripción de los daños, empezando por tema daño moral. El orden obviamente es irrelevante, pero casi siempre el daño moral va al principio y seguidamente el daño punitivo, o otra cosa que podemos hacer es poner primero el daño objetivo, el daño del capital, y después daño moral y punitivo. Acá también algo que vamos a hablar brevemente respecto de algunas consideraciones sobre los daños, cómo cuantificarlos y qué tener en cuenta, porque vamos a tener por un lado daño moral y por otro lado daño punitivo. Fíjense que en este modelo, en la parte de daño moral, bueno, en realidad en ambas partes se toma como referencia el caso Beneham, ¿no? Beneham contra Telecom, uno de los primeros casos en los que se sancionó con daño punitivo y uno de los primeros casos que fue contra Telecom, justamente. Así que por eso es una jurisprudencia bastante mencionada, ya quedó muy, muy devaluado el monto de la condena. Pero ya está acá la parte central de lo que sería el daño moral, la debilidad estructural del consumidor, todas las cuestiones que ya entendemos. Y acá se abren dos tipos de ideas judiciales, pese a que está cobrando bastante fuerza la segunda. ¿Cuáles son estas dos? La primera es que el daño moral se debe probar, o sea que siempre hay que probarlo. Y una segunda, que es como la que les digo, que está bastante más ganando fuerza, que es la idea de que de por sí el reclamo prejudicial y todo el trastorno y todo el desgaste del reclamo y todo lo que se renegó contra la empresa ya produce daño moral, y que no es necesario probarlo porque es lógico, digamos, que se produce. Que nadie en su sano juicio discutiría que todo ese desgaste produce un daño a nivel psicológico. Ahora, se puede diferenciar, esto no es específico de la materia, pero se puede diferenciar el daño psicológico del daño moral, ¿cierto? Son cuestiones que hay autores que le hacen su diferenciación. Si yo tengo un problema de que realmente la persona, digamos, quedó psiquiátrica, digamos, tuvo problemas graves por todo lo que le hizo padecer la empresa, podría reclamar, por un lado, un daño psicológico y eventualmente, además, reclamar todo lo que salga en las terapias con el psicólogo, gastos psiquiatra, no sé, medicación, etc. Y por otro lado, daño moral. Hoy, el daño moral se entiende más que nada en relación al padecimiento, ¿no? Al padecimiento en el proceso, para lo cual es fundamental también remarcar el padecimiento, que es en realidad donde más se nota, prejudicial. Ahí todos los reclamos, todo el ninguneo que me hizo la empresa, y sobre todo se sostiene, que en esta demanda modelo no está, la teoría de los placeres sustitutivos. ¿Qué quiere decir esto? Como padecí un montón contra la empresa, renegando y porque no me contestaron y porque tuve que ir a abogado y todo esto, el daño moral viene a darnos, frente a todo ese sufrimiento, un placer respecto de alguna cosa, como por ejemplo un viaje, un televisor, algún producto o algún servicio o algún evento que me haga olvidar de ese padecimiento. No sé por qué, a mí me parece medio absurdo, pero a los jueces se ve que les gusta porque es lo que es la tendencia, ¿no? De decir, bueno, como placer sustitutivo, un viaje. Los de Buenos Aires siempre hacen el viajecito a Córdoba, y los de Córdoba hacen el viajecito a Mar del Plata. No sé si se han puesto de acuerdo en algún plenario,
pero hay muchos que, y bueno, ya cuando el caso es más grande, un viaje a alguna isla del Caribe, entonces se fijan, para facilitar eso, como ya sabemos que está de moda y a los jueces les gusta, y recordamos, la técnica es, le estamos hablando al juez, entonces sabemos lo que le gusta a los jueces, le ponemos directamente el link, ¿no? Por daño moral considero que en base a la teoría de los placeres sustitutivos, esto equivaldría a un plasma ya no se usa más, a un televisor LED de última tecnología que hoy sale 130.000 pesos. Les pongo el enlace de Frávega, de Musimundo, este modelo, el básico, bueno, o a lo que salga al momento de la sentencia. Y de esa forma también estamos introduciendo un valor móvil, ¿no? Ya no le ponemos, ni siquiera le ponemos un monto, le ponemos, quiero que como compensación por daño moral me den un viaje a las cataratas, ¿cierto? Bueno, o, digamos, por supuesto me den lo que sale un viaje a las cataratas y ahí nomás le pongo el link de la agencia de viajes. Hoy en día recomendamos eso y sobre todo por una cuestión de inflación. Si bien el daño moral no tiene la dificultad del daño punitivo, porque prácticamente no he visto, digamos, he visto, pero es muy raro, que el daño moral lo quieran actualizar desde la sentencia, el daño moral se actualiza desde que se produce el hecho, entonces lo van a cuantificar, se supone que nosotros mismos lo estamos cuantificando en lo que vale un tele al momento del hecho, o al momento del reclamo en realidad, y sobre eso le vamos a aplicar intereses y no va a haber problema. Pero si se quieren asegurar, o ponerlo de otra forma que cierre más las puertas a la desvalorización de la moneda producto de la inflación, pueden poner directamente la cuantificación en relación al producto. A lo que salga tal producto, entonces hay que tratar de elegir un producto que sepamos que dentro de 5 años, cuando termine el juicio, va a estar vigente, ¿no? Tratar de elegir alguna cosa que sepamos que tiene cierta regularidad, y lo que salga eso es lo que quiero que me compensen por daño moral. Ahí puede pasar también que la contraparte o el juzgado, si tiene algún personal un poco pesado, quiera que cuantifiquemos y que nos exija que cuantifiquemos porque no lo hicimos. Bueno, lo veo poco a eso. Normalmente este tipo de pedidos pasan y es una forma de evitarse el problema de la inflación. Vamos a diferenciar acá mismo, y antes de pasar al daño punitivo, la cuestión del daño moral como padecimiento de la cuestión del daño moral como indignidad. ¿Por qué? El daño punitivo, una de las vías que tiene para su aplicación y que está en el artículo 52 bis, es la derivada del artículo 8 bis que tiene que ver con el trato indigno. Entonces, el trato indigno genera daño punitivo. Por lo cual yo antes decía, y creo que lo decía sin haberlo reflexionado seriamente, que es lo mismo, el daño moral es lo mismo que el trato indigno del 8 bis. Pero si digo eso, me perjudico solo, es un tiro en el pie, porque si soy abogado lo que quiero es que me den 2 daños. Entonces lo que tengo que hacer es decir, bajo ningún concepto es lo mismo. El hecho que lo produce es una indignidad que se le produce al consumidor. Entonces, la indignidad en sí, digamos, la indignidad objetiva, que es la indignidad que se produce por el trato indigno, es la que genera el daño punitivo. No queremos que esa indignidad se vuelva a producir. Mientras que el padecimiento que a mí me genera la indignidad, o sea, el maltrato, eso es el daño moral. ¿Sí? Sería una forma de diferenciarlo, con lo cual, en relación a la descripción del daño moral, tenemos que tratar de reducirlo al caso concreto, es decir, a Juancito le pasó esto y padeció esto y acotarlo a su ámbito de subjetividad personal, mientras que el daño punitivo tenemos que tratar de que sea lo más objetivo posible. Esta misma situación, imagínese usted, señor juez, que le pasara a usted o que le pasara a su vecino o que, en fin, que esto le puede pasar a cualquiera, es una indignidad de verla nomás. No importa lo que padeció o no la persona concreta. Es una forma, de nuevo, acá porque estamos en derecho y en derecho hay puntos que son cuasi filosóficos. En el mundo de la realidad hay una sola cosa, un trato indigno, ¿no? Condenarlo 2 veces no tendría mucho sentido desde el plano de la acción concreta del mundo real, fuera una misma acción. Pero a nosotros nos interesa esto desdoblarlo, sobre todo por lo miserables que suelen ser los magistrados respecto de la potencial condena por trato indigno, que hoy hay que lucharla, hay que pedirla,
Así que es importante desdoblar esta situación respecto a daño punitivo y daño moral. Hoy en día es poco lo que hay desarrollado en doctrina respecto de daño punitivo aplicado por trato indigno. Pese a que en la ley está clarito de que el trato indigno deriva en daño punitivo, casi todo lo referente al daño punitivo hace referencia a una conducta de parte de la empresa, esto estamos hablando a nivel doctrinario, una conducta que la empresa haya pergeñado previamente a que se produzcan los hechos para generar una ganancia, un lucro, y con eso, de esa forma, perjudicar al usuario, pero ganar dinero a su vez, que casi nos requeriría, si somos estrictos con esta doctrina, que es la mayoritaria, una foto del directorio ahí planificando joder a la gente, ¿no? Es como una prueba casi imposible. Nosotros no vamos a poder probar esta situación de dolo. Es más, hace poco en un caso penal, acá en Córdoba, ¿no? Justamente la cuestión es cómo se prueba el dolo, si el dolo está en la cabeza del delincuente, ¿no? Había una crítica porque, bueno, a un imputado que ya fue condenado le dieron muy baja condena porque lo consideraron culpa grave y no dolo. Yo, de nuevo, penal, no litigo en el fuero, no me quiero meter en ese tema, pero sí en la cuestión de la dificultad de probar el dolo, que es una cosa de intención, y la intención está dentro de la cabeza. Y si es difícil probar la intención en una persona física o persona humana con la nueva nomenclatura, imagínense en una persona jurídica que ni siquiera tiene un cerebro, sino que son los... Entonces, bueno, en el caso de daño punitivo que dio origen a todo, digamos, o el más conocido de la nueva era, que fue el caso del Ford Pinto, sí encontraron cruces de mails, donde claramente se estaba evaluando qué pasaba si lo condenaban, y bueno, pero en la inmensa mayoría de los casos no vamos a tener esa prueba. Así que es una lástima que se haya desarrollado con tal fuerza esta doctrina, que incluso muchos de las fiscalías también la sustentan, de que el daño punitivo tiene que ser sumamente restrictivo en su aplicación y solamente cuando la empresa lo pensó adelantadamente y elaboró todo un plan, bueno, todo eso, que además nosotros no vamos a poder probar, porque con suerte vamos a poder probar nuestros hechos descriptos, mucho menos vamos a poder probar semejante despliegue de maldad de parte de una empresa para enriquecerse, ¿no? Pero más allá de eso, es importante que lo analicemos desde otra óptica, que es la que les propongo y que ya la estuve hablando con varios colegas, respecto de que para qué, cuál es la función. Nosotros le hablamos al juez. Entonces, ¿cuál es la función del juez del daño punitivo? La idea es la conducta disuasiva, la conducta que no se vuelve a producir. Entonces, tratar de sacarlo de esa lógica que desarrolló la doctrina seguramente pagada por las empresas, de que el daño punitivo tiene que surgir del dolo y bla, 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 y llevarlo al plano de más objetivo de la conducta que debe evitarse. ¿Por qué no focalizamos el tratamiento del daño punitivo en cuál es la conducta que quiero evitar, que quiero disuadir? Y de esa forma es mucho más fácil decirle, mire, ¿a usted le parece bien que, por ejemplo, una administradora de planes no liquide correctamente la factura y no permita que el consumidor pague adecuadamente porque la factura no está bien liquidada? ¿Eso le parece que tiene que seguir pasando, sí o no? Y si la respuesta es no, si no tiene que seguir pasando, ese es el sentido de aplicar la multa. Y a partir de ahí la cuantificaremos en más o en menos con distintos parámetros, para lo cual también va a ser requisito un estudio de la empresa, una descripción. No es lo mismo Volkswagen que una pequeña concesionaria, ¿no? Hay diferencia de tamaño que ameritaría que para que esa conducta sea realmente disuasiva, debería imponerse una multa mayor. La doctrina de los deep pockets, o sea, el bolsillo profundo, que significa que en base a la solvencia de la empresa, será también la vara de este daño punitivo. Pero es importante tratar de salirnos de la lógica del dolo y llevarlo para el lado de la conducta. Incluso, es algo que todavía no lo implementamos en ninguna demanda, pero a mí me parece que deberíamos empezar a trabajarlo, señalar concretamente la conducta y pedirle al juez que en su fallo diga cuál es la conducta que no quiere que se vuelva a repetir. Porque después vemos las sentencias, da la condena por daño punitivo, pero nadie sabe
ni la propia empresa que fue condenada y que tiene que pagar el daño punitivo sabe qué es lo que supuestamente no debe hacer de vuelta, ¿no? Es como que no se clarifica que este daño se impone no por una indemnización al consumidor, sino para disuadir futuras repeticiones de esa conducta. Y así está justificado también el instituto en los motivos de la ley que le dieron lugar. Pese a eso, la doctrina insiste con la idea de desbaratar una especie de estafa dolosa de las empresas, que no está para eso en la institución del daño punitivo. Bueno, y acá también, de nuevo, y lo más importante de todo, que tienen que tener en cuenta es la cuantificación del daño punitivo, ¿no? Tema harto debatido entre los abogados consumeristas, ¿cómo hacemos para que no nos perjudiquen en la sentencia? Si pedimos poco, nos van a decir, usted pidió poco, le hubiera dado mucho más porque el juicio está hermoso y probó todo lo que dijo, pero pidió poco, no le puedo dar más que eso. Si pedimos mucho, corremos riesgo que haya una reducción de ese monto y una condena en costas por la diferencia entre ese exceso y lo que efectivamente pedimos. Conclusión, es muy difícil de cuantificar. Y lo peor de todo, pasa también con el daño moral, pero bueno, con el daño punitivo pasa más. ¿Se escucha bien? Consulto por las dudas. Bien. Lo peor de todo es que en esto sí no hay ningún tipo de coincidencia o claridad respecto desde cuándo va a regir el daño punitivo. Hace poco salió un fallo del Tribunal Superior de Justicia que da cuenta de cómo deben calcularse los intereses del daño punitivo, pero claramente no es beneficioso para los consumidores porque toma como fecha distintos parámetros, pero ninguno de los parámetros es desde el momento del hecho. Siempre es del momento de la sentencia, o del momento de la notificación de la sentencia, o del momento de la sentencia de cámara, de que quede firme, etc. ¿Y esto qué hace? Que sea muy propicio dilatar el caso. O sea, si yo sé que demando por 100.000 pesos de daño punitivo, y estos 100.000 pesos van a ser desde el momento de la quede firme la sentencia, ¿qué hago como empresa? Primero lo llevo hasta la sentencia. O sea, ya 5 años después 100.000 pesos no es nada. Y después encima lo apelo y lo llevo a la corte. Y cuando quede firme voy y le pago 100.000 pesos que van a ser 5 pesos en Argentina, porque como se fue desvalorizando, es una idea sumamente perjudicial. Entonces, ¿qué hay que hacer? Jamás de los jamases poner el daño punitivo en pesos. Primero, si lo ponen en pesos, van a tener que aportar, esto me olvidé de mencionar, tendría que ser materia de lo primero que empezamos, pero bueno, los aportes hoy en día de tasa de justicia no se pagan desde el año 2020, pero sí vamos a pagar los aportes de caja. La mayoría de los juzgados sí piden caja y colegio. Bueno, esos aportes van a ser el 2% del monto demandado. Si yo cuantifico el daño punitivo, que casi siempre es el monto más grande, voy a tener que aportar sobre ese daño punitivo. Y para el juzgado va a ser muy fácil emplazarme a pagar los aportes. Ahora, si yo me invento una forma de no dejarlo cuantificado, puedo plantear que este juicio tiene un monto indeterminado. Para eso hay diferentes vías. La cuantificación puede surgir, por ejemplo, de una fórmula futuro, o sea, puedo plantear que el daño punitivo se aplique luego de la pericial contable y de determinar cuánto es la ganancia de la empresa. Comentanos, Darío, ¿te acordás que habías el otro día habías pensado que es importante incorporar a todos los modelos de demanda el pedido del balance, ¿no? Comentanos eso para... Sí, hay varias observaciones que no las quiero hacer ahora porque cuando la próxima clase que me toca darla a mí voy a tener que puntualizar todo este tema de daño cognitivo. Perfecto, ¿no? perfecto. Pero para no extendernos más, pero ahí vamos a hablar mucho de cuantificación, tema de intereses, tema de obligación de valor, cómo plantearlo sin poner un número o cuando no tengamos otra opción que poner el número, cómo cuenta todo eso. Y tenía algunas observaciones también para hacer por los elementos subjetivos inventados por doctrina, que por más que no estemos de acuerdo y que no tenga ley, siempre hay alguna forma de al menos indicarlos a modo de reproche. Y bueno, por eso lo tenemos que analizar cuando veamos daño punitivo en la próxima clase. ¿Sí? Buenísimo. Vamos a seguramente a ampliarlo a esto. Yo lo que estoy haciendo ahora como prueba, repito, es ponerlos en unidades económicas. ¿Por qué? Sí. Yo le hablo al juez... Perdón, lo que vos me preguntaste, me fui por el tema. Sí, se me ocurrió hacer, y ya lo estoy haciendo, de hecho mi última demanda ya lo hice, las dos últimas creo, es como parte de la prueba,
hay una prueba que es la documental que está en poder de la demandada, es decir, tu contraparte, solicito que presenten los 3 últimos balances de la empresa. ¿Por qué? Por el tema de la doctrina de los bolsillos profundos, ¿cómo se dice? Bueno, Sí, que decir, cuando más grande la empresa, más daño, más grande debe ser la multa para que cumpla con su objetivo de disuadir la conducta. Porque si la empresa es gigante y le ponemos una multa muy chica, no le hace nada y no disuadís. Bueno, entonces, como los balances son instrumentos públicos, lo pido y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Si lo presentan, bueno, me da una buena dimensión. Si no los presentan, es una tremenda presunción en contra que les va a jugar a la hora de sentenciar. Así que... Y ni hablar de la molestia que es para la empresa tener que en un Otra juicio no, que es público y que encima hay abogados que suben las cosas a YouTube, tenga que presentar los balances, ¿no es cierto? Es algo que no le ¿quién sube gusta. las cosas a No le YouTube? gusta a las empresas tener que poner los balances en un expediente. Así que también es una forma de presión que parece muy bueno, porque de nuevo, si el daño punitivo tiene que llegar a la empresa, o sea, rascar ese bolsillo, entonces es importante saber de qué balance estamos hablando, cuál es el movimiento o el giro de la empresa. Pero bueno, como esto que veníamos diciendo de hablar al juez, a mí me parece también que la cuantificación en unidades económicas o IUS puede ser relevante. Acá hay mucha discusión. A mí me parece que si los jueces cobran en unidades económicas, pueden ver muy clarito que como esto es una sanción y esta sanción se le aplica al juez, para mí está totalmente relacionado a la posibilidad de entenderlo respecto de unidad económica. Es la misma moneda de tribunales, la misma moneda que el sitio web del Poder Judicial todos los meses actualiza o pone ahí cuánto vale. Sería difícil que diga, no sé qué es la unidad económica, porque es lo que todos los meses le depositan. Así que es una forma directa de ponerlo en una forma en pesos, porque hay traducción directa entre unidad económica y pesos, pero el pedido se lo hacemos que al momento de la sentencia, tantas unidades económicas. Por ejemplo, yo le pongo, la cuantificación del daño punitivo la hago en el 15% de una unidad económica. Incluso le aclaro que es el sueldo de un camarista con 8 años de antigüedad, como dice el Poder Judicial en su sitio web. Y hasta le pongo el link, diciendo, esto está publicado. Que a la fecha de hoy son pesos tantos. Se lo puedo poner. Mejor ni ponerlo, porque por ahí ya con ponerlo después se agarran de que dijimos, no. Yo estoy pidiendo 15% de una unidad económica, no estoy pidiendo un monto de pesos. Si me emplazan a cuantificar, o si por alguna razón lo quiero meter, o de una forma lo redacto, que quede claro que estoy diciendo lo que vale hoy, pero lo que estoy pidiendo como daño punitivo es lo que vale al momento que quede firme esa sentencia. Incluso habría que ponerlo así, ni siquiera al momento de la sentencia, sino al momento que quede firme, porque después, de nuevo, podemos tener el caso que la empresa nos siga dilatando una sentencia, porque hasta que no quede firme va perdiendo valor esos pesos. Así que nunca daño punitivo en peso. Daño moral mejor tampoco, pero daño punitivo sin dudas es donde vamos a tener mayor problema respecto de la desvalorización de la moneda. Bueno, daño directo, también este rubro, me acuerdo, esto lo rechazaron en el caso de la demanda, fíjense que era una miren también que son, los jueces son terribles. Por eso hay que pensar, ¿cómo piensan los jueces? Porque acá se le había pedido que como consecuencia de la omisión del proveedor de internet, mis 3 hijas que se encuentran en etapa universitaria y yo debimos concurrir a un ciber, existían los ciber todavía, acercaron a nuestro domicilio por 2 años seguidos con un promedio de 4 horas por día a razón de 12 pesos la hora. ¿No? Entonces más o menos le hace el cálculo de que por todo el tiempo que estuvo sin internet eran casi 13.000 pesos de gasto de ciber y 1.800 en impresiones. Obviamente que jamás un ciber me va a dar una factura, ¿no? El que fue un ciber sabrá que nadie da factura por el uso de la computadora o por una impresión. Pero de nuevo, como le estamos hablando a un juez, tengamos en cuenta que para él lo que no esté acreditado en el expediente no va a existir, así que si no lo pueden probar, mejor lo introducen de alguna otra forma o buscan la manera de generar alguna prueba que pueda o permita realmente reclamarlo. Difícilmente funciona el indicio en este caso, y más porque ni van al ciber, ni tampoco les interesa ponerse a pensar cuánto sale ese producto, sino está la factura concreta para poder basarse en eso. Y por el lado del daño directo en sí,
también recomendamos, no sé si coincidís, Darío, o cualquier colega que quiera opinar, que haya tenido una experiencia, yo no lo pido más, no tiene sentido pedir daño directo porque es para renegar. Hay mucha discusión, Sí, sí, no, yo no lo pedía nunca. hay mucha discusión doctrinaria sobre el daño directo. Supuestamente serían los daños que se producen como consecuencia directa de la ilegalidad que generó la empresa, o del incumplimiento de la empresa. Entonces, según mi razonamiento, si yo no estoy pudiendo usar internet, el daño directo que tengo es que tengo que ir al ciber. ¿No? Ese sería como el razonamiento. Pero están quienes sostienen que solamente lo puede cuantificar y aplicar las entidades de aplicación de la ley. ¿Cierto? Que eso solo lo podría cuantificar la Dirección de Defensa del Consumidor. Bueno, bajo esa teoría, entonces no tiene ni sentido pedirlo. Además, de nuevo, estamos en derecho. Derecho está muy cerca de la filosofía. Es una cuestión de lenguaje. Si yo lo pido como daño directo, me van a decir que no. Ahora, si yo escribo lo mismo y en vez de daño directo le pongo daño emergente o daño patrimonial, ya está. No entramos en esa discusión. Entonces, no usen el daño directo, directamente ponen, si no se le quieren complicar, daño y describen el daño. Listo, me tienen que compensar este daño. De esa forma no entramos en que si es uno, si es otro. Para eso está el principio iura novit curia, y que el juez lo califique como se le dé la gana. Pero no caigamos en el error de calificar nosotros, y que por la calificación, ahí sí nos rechazan el rubro. Aparte, fíjense, es obvio que sin internet tuvo que ir a un ciber, eran 13.000 pesos y aún así le dijeron no, si no está aprobado no, y aparte lo fundaron en esa tesis de que el daño directo lo tiene que cuantificar la Dirección de Defensa del Consumidor, etc. Bueno, acá está puesto de vuelta el beneficio de gratuidad. Este texto que está en el modelo que les hemos pasado está súper desactualizado, así que nada, sirve para como guía. Ya en ese momento queda claro que debería aplicarse la gratuidad en materia de consumo, pero hoy tenemos fallos de Cámara y sobre todo fallos de la Corte Suprema, reiterados fallos en donde queda clarísimo que la gratuidad comprende además las costas del proceso. Como ya hemos aclarado varias veces, no le quiero quitar letra al tema que va a abordar Darío. La gratuidad, si bien está en la ley, está en los principios, en Córdoba todavía estamos lejos de que opere plenamente, así que mucho cuidado con eso. Por supuesto hay que pedirlo, porque el que no la pide, después, quien no llora no mama, como dijo Discépolo, hay que ser, de entrada tiene que estar eso en la demanda. Bueno, la parte ya más formal de la demanda, lo que tiene que ver con el derecho. La verdad, esto, de nuevo, son opiniones, para mí es completamente irrelevante, más que poner Código Civil y Comercial y Ley de Defensa del Consumidor. Ponerme a enumerar todo eso es solamente para equivocarse, pero bueno, el que quiera hacerlo puede enumerar ahí. En este caso está faltando la famosa reserva de caso extraordinario federal. Yo normalmente no la ponía porque en la facultad nos enseñan que no hace falta ponerlo. O sea que si nosotros tenemos el derecho lo tenemos, y si no lo tenemos, no lo tenemos. Así que no habría por qué hacer una reserva. Pero después, cuando uno se choca con la realidad, pareciera que las palabritas sí son importantes para los jueces locales. Entonces, si uno no hizo reserva de algo, lo perdió. No dijo reserva de intereses, no valen los intereses. No dijiste reserva de caso federal, por más que tenga los fundamentos para llegar a la corte por un caso, justamente por un rechazo de alguna cuestión que haga a la normativa que nos habilite el recurso federal, igualmente nos pueden rechazar porque no hice la reserva. Así que para no entrar en esa discusión, le meten la reserva si piensa que este caso puede terminar en el fuero federal justamente. Prueba la parte... Perdón, disculpa. Sí. Escucha, no encuentro dónde está la manito para levantarla. Bueno, Sí, coméntanos. Yo con el tema del derecho tengo ahí una sugerencia. No sé si es cierto, es totalmente correcto lo que dijiste, pero la realidad también es importante. La realidad es que muchos juzgados, sobre todo jueces viejos, jueces que no están, que fueron formados previamente en 2008, cuando la ley de defensa del consumidor no tenía el peso que tiene actualmente, incluso antes del 94, ignoran que la ley de orden público, que los principios protectores que estamos aplicando están en la mismísima Constitución Nacional. Yo tengo armado en la parte esta de
de derecho aplicable, que es totalmente redundante, ya lo sé, es como que no va a cambiar, la demanda no va a estar mal hecha si no lo ponen, pero es bueno ponerlo por una cuestión, digamos, de informar a veces a los empleados del tribunal o al mismo tribunal cuál es el derecho que están obligados a aplicar. ¿Sí? Sobre todo en algunos tribunales de interior, es muy útil hacer esta cuestión casi pedagógica, diría. A ver, usted tiene que aplicar esta ley que es de orden público. La Constitución Nacional, para empezar, el principio protector está ahí. La ley de orden público, bueno, ¿qué más? La normativa aplicable, bueno, ahí después el Código Civil y demás. Hay muchos que ignoran incluso cuáles son los principios de la Ley de Defensa del Consumidor que se cristalizaron en el Código Civil en la reforma de 2015. Así que yo creo que no está de más agregar 1 o 2 párrafos diciendo esto como para recalcarlo y hacer en cierta medida lo que planteabas cuando planteaste tanto el tema de la redacción de los hechos, predisponer a favor nuestro al juzgador, el Ministerio Público Fiscal. También es bueno hacerlo en este capítulo, me parece. Ya sé que es inútil. No, coincido totalmente. Pero claro, fíjense lo que está señalando Darío es no poner los artículos, ¿no? Artículos, porque hay demandas que tienen artículo 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 5000 del Código Civil, uno dice, ¿qué vale eso? Sino poner todo lo nuevo que está en el Código Civil y Comercial respecto de la interpretación normativa, respecto de la prelación normativa, respecto eventualmente de la retroactividad, si tenemos un caso que tiene que ver con retroactividad, entonces mencionamos, o sea, la gracia, si hacemos la parte de derecho, la gracia es justamente lo que señala Darío, hacerlo bien clarito de que todo el derecho está hoy en día pensado para proteger al consumidor. Señor juez, el derecho es la Constitución, el Código Civil y Comercial. Y recuerde que, si el caso es con tarjeta de crédito, frente a lo que dice la ley de tarjeta de crédito, recuerde que la prelación normativa está del lado de los derechos protectores del consumidor. Si es un caso de seguro, lo mismo. Entonces, y algo más. La ley de tarjeta de crédito también es de orden público. Cosa que me enteré la primera vez que hice uno de estos juicios, y que por ahí no lo tenemos presente. Y tengo 2 párrafos armados, que obviamente los saqué del libro de Nugent Bass, explicando por qué una ley de orden público es de aplicación obligatoria para el juez, tal como lo hace vos después en la audiencia oral. Es decir, señor juez, usted está obligado a aplicar esto. O sea, es como que no es muy discrecional o muy opinable el asunto. Y hay que ponerlo. Bueno, después le vamos a compartir el parrafito de ese de Darío, así lo incorporan a sus demandas. ¿O no? Lo vamos a compartir, no vamos a... Sí, ya con mismo. la gente del curso solamente. Con la Le hago gente un del copy curso, ya mismo. Sí. para que tengamos también eso. Después seguramente vamos a ver una demanda actualizada de esto. Sí, habría que ya usar una actualizada. Lo usamos como críticas, pero después vamos a hacer una que se puede usar, digamos, en lo inmediato. Yo no tengo la idea de que haya que mezquinar ese tipo de información, no se gana nada, pero por ahí, por las cuestiones más que nada del tiempo y de la responsabilidad, porque por ahí uno pasa la demanda y después recibe 150 preguntas de esa demanda, a veces es más que nada por eso que no se pasa tan abiertamente la información, pero no hay ningún problema en pasar algún modelo más actualizado. Y aparte porque otra cosa que nos pasa es que nunca podemos terminar el modelo, tenemos el final y siempre se nos ocurre otra cosa y cambiamos, y ahí es donde se vuelve a modificar la demanda. Por ejemplo, esto de que les decía, muchas de las cosas que mencionamos no tienen ni semanas de debate, que ¿cómo puede ser que no reclamemos el prejudicial? Por ejemplo, una cosa básica, ¿no? Y no lo reclamemos, no lo reclama nadie, y está en el Código Arancelario. Pero bueno, hay que empezar a hacerlo, y ya cuando lo metamos en la demanda lo vamos a hacer todos y va a estar más claro. Finalmente, en la prueba, yo acá obviamente es un caso que tiene una prueba muy básica, documental, las facturas telefónicas, e informativa, el expediente de la Comisión de Comunicaciones. Fíjense que en este caso, pese a que la prueba es súper básica, bueno, el caso prosperó porque el expediente tiene todo lo que necesitamos. El expediente ya tiene la posición de la empresa, tiene las constancias de citación, tiene la condena, incluso la condena que hizo el ente administrativo Telecom. Así que básicamente es casi un ejecutivo y un trámite prejudicial. Por eso hablemos de lo que les dije antes. Si está bien hecho la parte administrativa, si está solvente, casi que estamos ejecutando. Obviamente no es un ejecutivo, pero digo, la prueba se nos facilita muchísimo. Una lástima que no hablamos del tema del proceso oral.
hay muchísimo para decir sobre eso. Creo que estaría bueno armar una clase específica, pero no creo que ya nos dé tiempo de hablar de una clase respecto al proceso oral. Lo que sí les puedo decir, eso que mandamos al chat, que dice derecho, es, Darío. Yo lo mandé. Ahí le mandé un punto derecho de una de lo que le Buenísimo. acabo de decir. Ya está Después voy a compartido. mirar. Después, si alguno lo quiere pasar al WhatsApp, Con notas al pie, se la paso al WhatsApp también. buenísimo. Proceso oral tiene la ventaja indiscutible de la velocidad, de la inmediación o inmediatez, las dos cosas, ¿no? Es rápido y aparte el juez está en contacto directo y le ve la cara al pobre consumidor y le ve la cara al villano, y muchas veces no solamente el villano está ahí sentado con su cara de abogado corporativo, sino que a veces también está en una pantalla, porque muchas veces con esto de que tenemos la sala tecnológica habilitada, algunos abogados de Buenos Aires, o sea, los malos en serio, participan de la audiencia en un monitor, así que eso sí que ya parece de la película cuando está el jefe de los malos mirando, y participan también, a veces solo a título de espectador, pero es muy importante porque facilita mucho la explicación, la velocidad y que sea creíble el caso. Si uno ve la diferencia entre una testimonial cuando la lee en un acta, que cuando se produce en vivo y en directo, es completamente diferente, no hay nada que ver. Decirle que no a una respuesta, si uno lo está viendo, que si uno lee la letra N y la letra O. Son cosas muy diferentes. Yo lo que les puedo ofrecer, porque no creo que lleguemos a profundizar en este tema ya en el curso, que nos queda muy poco tiempo, dado que el viernes que viene es feriado, así que nos queda el 24, que vamos a hablar sobre autoplanes, en principio, y el primero, que no me acuerdo del tema en este momento, bueno, costos y gratuidad, y el 8, que vamos a tratar de introducir tema acciones colectivas, y hacer el cierre. No creo que profundicemos más en proceso oral, pero sí les puedo invitar a ver lo que hemos subido al canal, que son varios juicios casi completos de la parte más importante. El juicio oral se compone de dos audiencias. Audiencia preliminar, donde se discute qué prueba se va a utilizar y donde se define un poco el caso, digamos, es como una especie de confirmación de traba de la litis, cuáles son las pretensiones de la parte y cuál va a ser la prueba que se va a utilizar. Y después una audiencia complementaria, donde se genera el control de la prueba, se hace normalmente la testimonial, se puede hacer un control de la pericial, con sus respectivas impugnaciones, se hace la confesional, en el caso de que haya sido pedido por las partes, y los alegatos en vivo, digamos, que además son grabados, y sobre esa audiencia grabada es sobre lo que tiene que fallar el juez. Es decir, no queda escrito nada. Después tiene que ver en la peliculita y sobre eso hace la sentencia. No hay nada que uno pueda recurrir al papel, sino que tiene que ver. Y ahí, bueno, es una invitación que nos hace la justicia a los abogados también a desarrollar competencias para poder alegar con cierta solvencia, para ser específicos. Los jueces no están todavía, pero en absoluto preparados para la dinámica de la oralidad. Me ha pasado en varias audiencias que al empezar, incluso está grabado, por eso les digo, los invito a ver porque hemos subido varios, me dicen, doctor, 2 minutos. ¿Y cómo le voy a alegar todo un caso en 2 minutos? Está bien, en 5 es poco y lo puedo hacer, pero en 2 minutos, un caso que a lo mejor llevó 6 meses de desarrollo procesal y toda la parte prejudicial y toda la justificación y todo, bueno, evidentemente en 2 minutos es imposible. Así que ahí es donde también hay que buscar trabajar con los jueces en la medida de lo posible para que entiendan que un proceso oral requiere cierta flexibilidad y aparte hay que tomárselo en serio. Esa audiencia es importante, hay que darle el tiempo que requiera. Es el acto más importante, entonces, ¿qué sentido tiene limitar a 2 minutos o decir, bueno, no, una sola réplica, ¿no? Por ahí me pasa, réplica de 1 minuto y se cierra. Como si no le importara, o sea, no, estamos hablando del caso. O sea, tampoco para hablar más de la cuenta, pero si requiere de 2, 3, 4 réplicas, que yo le conteste al abogado, que el abogado me conteste, que yo le conteste. Después puede haber mucha plata en juego por ese intercambio. Y a veces pareciera como que no, están apurados para irse a comer. No, hay que terminar, todos queremos almorzar, pero hay que terminar bien el caso, ponerle el tiempo que requiera
y después se dictará el fallo conforme a eso. Así que bueno, por más que no lo vamos a trabajar, sí me parece que lo más valioso que tiene el proceso oral y que la mejor forma de aprender, que es viendo cómo ocurre, eso sí se los hemos compartido para que ustedes lo puedan, hasta que vengan de tribunales y nos tiren las orejas o nos hagan alguna demanda. Por ahora entiendo que los expedientes son públicos y esas actuaciones también, así que más allá de la oposición de, sobre todo, algunos abogados de las empresas, vamos a mantener esas publicaciones. Traten de verlas, incluso hasta las pueden descargar por si un día hay que darlas de baja, y tienen perfectos modelos de tanto de alegatos, de parte actora, parte demandada, como de desarrollo de testimoniales, desarrollo de confesional, desarrollo de cuestiones periciales. Así que bueno, esa es lo vamos a trabajar, digamos, asincrónico, como se dice ahora en las diplomaturas y cursos. Técnicamente, cuando hicieron toda la sala de audiencias, Magali, en respuesta a tu pregunta, lo hicieron con el objeto de que cualquiera vaya a tribunales, se siente y la vea. Están las sillas, todo. Justo pasó que cuando empezó la implementación, empezó la pandemia. Entonces, nada, se cerró tribunales entero, íbamos con los barbijos y todas las primeras audiencias fue sin presencia de público, lo menos posible. Una pena, porque el hecho de que no haya empezado con público hace que a muchos les quedó la idea como que es privado esto, y no, todo lo contrario. Es público como el expediente, la idea es difundirlo. Cuando uno termine el acto nos dan un pendrive, uno se lleva eso, y aparte sobre eso puede trabajar también a cualquier impugnación o cuestión procesal que tenga que plantear en base al caso. Así que bueno, hay subidas varias, ¿no? Hay una contra Volkswagen, hay una contra Fiat, hay una contra Banco Hipotecario, que recuerdo ahora. Seguramente vamos a subir algo de acciones colectivas en la medida que dejen de ser audiencias del 58 y pasen a ser audiencias comunes de proceso oral. Y no se me ocurre en este momento, pero me parece que hay dos contra Volkswagen. Sí, creo que hay dos justamente ya subidas por temas similares de autoplanes. Así que bueno, les recomiendo verlas, y cualquier cosa también por el grupo podemos seguir la charla, la discusión, alguna cuestión de debate que quieran presenciar. Si hay alguna pregunta, estamos a disposición. Y si no, bueno, como siempre decimos, que tengan hermoso fin de semana. Además, el próximo fin de largo, que lo disfruten, traten de aprovecharlo para estudiar, disfrutar, hacer todo lo que esté pendiente en la agenda. Ya estamos casi por entrar a la segunda parte del año. Así que nos quedan todavía 3 encuentros. Recuerden también el tema de los trabajos. Está todo el detalle en el grupo de WhatsApp para poder cumplir con eso. Nos estamos viendo, que anden bien. Gracias, nos vemos. Gracias, hasta Luego, luego. bueno, Hasta luego. buenas tardes.